Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios porque dice el salmista, mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y hoy es el día del Señor, ¿verdad? Hoy es el día en el cual celebramos al que estuvo muerto pero que ahora vive. Y bueno, creo que ya el sermón lo adelantaron hace un momento con todos los testimonios que escuchamos de las cosas tan sobrenaturales que Dios hace. Y yo creo que lo que acabamos de escuchar debiese de ser una motivación más que suficiente para no quedarnos callados, para compartir las cosas que Dios ha hecho a través de nuestra vida, para hablar de ese Dios misericordioso, de ese Dios santo, como acabamos de cantar. Porque creo que tenemos esa responsabilidad, no podemos quedarnos callados. Y precisamente de eso quiero hablarle en esta tarde ya. Quiero compartir, ¿verdad?, esta palabra, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5. Y le puse exactamente ese título. Una exhortación a predicar la palabra frente a las falsas doctrinas. Un exhorto a predicar la palabra ante las falsas doctrinas. Cuando Pablo escribe su segunda carta a Timoteo, Pablo está en la parte final de su ministerio y por ende de su vida. Pablo está en su segundo encarcelamiento, del cual pues él no tiene esperanza de salir del mismo. Así que él escribe una carta a su hijo espiritual Timoteo, como despidiéndose, particularmente en el capítulo número 4. Pero antes de despedirse, Pablo tiene que hacer un encargo muy especial, un encargo muy solemne, algo que había sido precisamente la razón de ser de la vida del apóstol Pablo. Y ese encargo tiene que ver con la responsabilidad de llevar, de compartir, de predicar el evangelio. Y es por eso que Pablo utiliza, pareciera en la sección que leímos de 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, palabras demandantes, palabras que son serias, palabras que tienen que tomarse con solemnidad y con mucha responsabilidad. Pero antes de continuar, yo quisiera que oráramos y que usted también le pidiera a Dios que lo que hoy va a escuchar, ¿qué tiene que ver con su vida? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con lo que vamos a recibir el día de hoy? Por favor, acompáñeme. Dios, gracias por el privilegio de estar reunidos en tu nombre. Gracias por las maravillas que podemos ver que tú haces en nuestras vidas. Podemos escuchar que tú haces en la vida de aquellos que a ti te place, Señor, llamar para ser portavoces de esas cosas extraordinarias que solamente tienen una explicación. Tu soberano poder y tu propósito divino en cada uno de nosotros. Háblanos en esta mañana, enséñanos, corrígenos, incomódanos, impúlsanos a hacer lo que tenemos que hacer, por favor. Que la guía de tu Espíritu nos acompañe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo entonces estaba viendo, hermanos, que se acercaba el fin de sus días sobre esta tierra y tenía una gran preocupación. Pablo estaba considerando los tiempos peligrosos que se avecinaban sobre el cristianismo. Pablo podía ver a esas alturas, cuando él está escribiendo su segunda carta, cómo la fe de muchos cristianos se estaba desviando al interior de la iglesia. En esas circunstancias es que Pablo escribe esta sección de 2 de Timoteo capítulo número 4. Y quiero mencionarle algunas cosas importantes que veo en este pasaje. Primero, la solemnidad del encargo. Es decir, no fue un encargo común, fue algo muy distinto. A lo largo del Nuevo Testamento, cuando estudiamos la relación que existía entre Pablo y Timoteo, pues era una relación muy familiar. Pablo se refiere a Timoteo como mi hijo. Es decir, hay un trato de mucha confianza, hay un trato muy familiar,
hay mucho afecto, incluso hay admiración del propio Pablo para con su hijo espiritual Timoteo. Sin embargo, cuando llegamos a esta sección, Pablo comienza con una exhortación. El apóstol utiliza un tono muy diferente que sugiere una profunda solemnidad. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Parecieran estas palabras como una especie de toma de protesta. Me imagino a Timoteo, ¿verdad? Y frente de él Pablo, y Pablo diciéndole, haz este juramento. Parecieran estas palabras eso. El apóstol llama a Dios y al Señor Jesucristo como testigos del encargo que a continuación le va a hacer a Timoteo. Además, le recuerda que un día volverá y someterá a prueba el ministerio o su ministerio. Viendo la forma en la que se hace el encargo, podemos decir que viene cargado con todo el peso de un juramento legal. Es decir, la idea sería algo como esto: te conjuro delante de Dios, a quien tendrás que rendir cuentas para que cumplas con este encargo. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a su hijo espiritual Timoteo. Tal vez alguien podría pensar que Pablo quizá no estaba del todo seguro que Timoteo iba a cumplir ese encargo, y por eso usó este lenguaje tan fuerte. Sin embargo, no tenemos ninguna razón para pensar que estuviera motivado por la desconfianza. Es decir, Pablo confiaba plenamente en Timoteo. Timoteo había dado muchas evidencias en varias ocasiones de su fidelidad, de su confianza en el Señor y también en el apóstol Pablo. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versos del 19 al 23, Pablo, expresándose de Timoteo, le dice a los hermanos de Filipos: espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, de cómo hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a espero enviarles, y luego que yo vea cómo van mis asuntos. Es decir, Pablo no estaba desconfiando de Timoteo. Lo que Pablo estaba haciendo es encargándole con mucha seriedad la responsabilidad de transmitir el Evangelio de Jesús. La carrera espiritual de Timoteo había sido no había sido de constantes altibajos o de crisis aparentes que nos hicieran sospechar que quizá más adelante Timoteo renunciara a este encargo. Siempre Timoteo se manifestó como un colaborador fiable, dispuesto a ser enviado a las misiones más difíciles. Por esta razón es muy poco probable que la razón por la que Pablo expresa su encargo de una forma tan solemne era, en cierto sentido, que estaba designando al apóstol Pablo, escuche bien, con esas palabras como su sucesor. Es decir, estas palabras tan solemnes eran como que el apóstol Pablo le estaba transmitiendo la estafeta a Timoteo para que él continuara el ministerio de la predicación del Evangelio. Hay detalles interesantes respecto a este encargo. Pablo vivía con la esperanza inminente de que Jesús iba a regresar nuevamente. Iba a regresar para juzgar a todos los hombres. Y hay esta frase en esta declaración: que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
Pablo, el misionero, Pablo, el evangelista, Pablo, el sembrador de iglesias, tenía en mente el inminente regreso de Jesucristo. ¿Sabe? Esa era la razón por la cual el apóstol Pablo no se detenía, no paraba de hablar de Jesús, no paraba de sembrar iglesias, no paraba de hacer discípulos, porque para él era urgente, Jesús regresa. Es verdad que Pablo enfrentó rechazo. Muchas personas lo rechazaron. Y no solamente lo rechazaron, lo querían matar. Pero ante esta situación, Pablo nunca desvió su encomienda de ir y hacer discípulos. Es muy probable que Pablo mencione este hecho en un contexto por varias razones. Por ejemplo, Timoteo no debía de perder de vista que nuestro servicio llevado a cabo delante de Dios y del Señor Jesucristo es fundamental. Pablo le está encargando a Timoteo, mira Timoteo, lo que tú vas a hacer, no lo vas a hacer para las personas, lo vas a hacer para Dios, lo vas a hacer para Jesucristo. El servicio que tú vas a brindar al predicar el Evangelio, al servir en la obra de Dios, tu testigo será nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo. No lo vas a hacer para las personas, no lo vas a hacer para tus líderes, no lo vas a hacer para tu pastor, lo vas a hacer para Dios. Él te va a examinar en un futuro. Él te va a recompensar. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, menciona eso. Todos vamos a rendir cuentas. Dice la Escritura, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a tener que rendir cuentas un día delante del Señor Jesucristo. Así que Pablo le dice, a quien debes agradar es a Dios. Él es el que te va a juzgar en algún momento. Este es el estímulo, eso debe ser un estímulo más para aquellos que quieren servir a Dios con fidelidad. Una seria advertencia para quienes han sido negligentes y descuidan su ministerio. ¿Qué le van a decir a Dios cuando estén delante de Él entregándole cuentas? ¿Cuál va a ser tu justificación de que no cumpliste con tu ministerio? Es importante notar con atención que la responsabilidad final de un predicador, de alguien que comparte el Evangelio, no es ante una iglesia local o ante cualquier otro ser humano. La responsabilidad final de un predicador, escuche bien, es ante Dios mismo. Y por favor, quítese de su cabeza que un predicador es el que se para aquí en un púlpito a hablar de Jesús. Un predicador es aquel que habla de Cristo en la calle. Un predicador es aquel que habla de Jesús, ¿verdad? En su hogar, con sus vecinos, en su trabajo. La iglesia no será la que finalmente juzgue eso. Dios es el que le va a juzgar en algún momento. Así lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 4 y versículo 5. Escuche lo que dice. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquel que juzga finalmente si cumples o no con tu ministerio no es la iglesia,
No es el pastor, es Dios mismo aquel día que todos tengamos que comparecer delante de Él. No debemos olvidar que alcanzar el éxito humano no implica necesariamente contar con el beneplácito de Dios. Eso es humano. Muchas veces eso viene asociado generalmente con el poder, con el prestigio, con las riquezas terrenales que se pueden llegar a alcanzar por medios poco honestos. Pero la recompensa divina es eterna y solo está al alcance de aquellos que han sido fieles a Dios. Sin importar cuán importantes hayan llegado a ser en este mundo. Lo que trato de decirles aquí es que aquí en esta tierra hay muchas personas que pueden alcanzar el éxito. Pueden ser poderosos, pueden tener riquezas, posesiones, fama. Pero Pablo dice que todo eso será probado algún día. Y en aquel día todo eso se va a derrumbar, porque todo eso es algo corruptible. Solo aquel que ha sido fiel a Dios es el que podrá permanecer delante de Él en aquel momento. Pablo dijo, debemos de tener cuidado de edificar sobre oro o plata o piedras preciosas, porque el fuego lo probará. Pero aquel que edifica en la obediencia a Dios, esa obra ha de permanecer. Todo siervo del Señor debe mirar constantemente el retorno glorioso de Cristo a este mundo. ¿No tenemos presentación, hermano? ¿Sí? Ok, es que no la veo aquí, por eso digo. Esto es muy necesario, porque cuando estamos inmersos en la dura batalla, sufrimos el desgaste que produce cada combate. Solo podremos seguir manteniéndonos en pie si vemos la gloria de Cristo como nuestra motivación más sublime. Cuando perdemos de vista, hermanos, que Jesús viene por segunda vez, pensamos que tenemos mucho tiempo. Y entonces es como cuando tú dices, pues mi reunión es hasta las 4 de la tarde y son las 10 de la mañana, entonces pues tengo suficiente tiempo para hacer no sé qué cosas. Cuando el cristiano pierde de vista que Jesús viene pronto, se relaja y entonces se dedica a hacer cosas que tal vez no son las mejores o por lo menos no lo que Dios quiere. Pablo en este llamado y en este exhorto está teniendo en mente la urgencia de evangelizar, de cumplir nuestro ministerio, porque Jesús está cerca. Todo siervo diligente, todo evangelista debe tener en mente que Cristo regresa pronto. Por lo tanto, no hay mucho tiempo para dejar de hablar de Jesucristo. Por lo tanto, no hay mucho tiempo para dejar de predicar a los pecadores que se arrepientan, porque Jesús regresa para juzgar a todas las naciones. Pablo está teniendo en mente recordarnos que el tiempo y las oportunidades para predicar el Evangelio, escuche bien, durarán hasta el momento de la venida de Cristo a este mundo. Si usted está pensando, pues yo estoy orando por esa persona, pero resulta que lleva orando 3 meses por esa persona para que le hable del Evangelio, usted no sabe si esa persona va a vivir mañana y tampoco usted no sabe si Cristo regresa dentro de 2 minutos. Por eso Pablo dice, hazlo a tiempo y fuera de tiempo. Entonces se da cuenta, hay un encargo solemne.
Quizá en este momento usted está pensando, pobre Timoteo, ¿qué responsabilidad le tocó? Pues le tengo una buena noticia y tal vez una mala noticia. Ese encargo es para usted. Las palabras de Pablo son para usted. Usted necesita comprometerse solemnemente con tomar la estafeta para seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Una segunda cosa que veo en el texto es cuál era el contenido de ese encargo o de esa encomienda. Pablo ahora hace la presentación de su encargo. ¿Qué es lo que tenía que hablar Timoteo? Bueno, una frase nos dice mucho, que prediques la palabra. Empecemos por observar que lo que tenía que predicar Timoteo es la palabra de Dios. Y esto hace referencia, hermanos, a esa escritura que ha sido inspirada por Dios según 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Es decir, se lo acaba de decir un capítulo anterior. Toda la escritura es inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No solamente incluía los escritos del Antiguo Testamento, sino que ahora había que añadir también la forma de las sanas palabras que Timoteo había aprendido y oído del propio apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 2:2. Usted lo sabe. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No solamente Timoteo tenía que compartir lo que la ley decía, sino ahora también tenía que compartir lo que había aprendido y escuchado del apóstol Pablo. Es interesante considerar el término predicar. Este se empleaba en la época del Imperio Romano para referirse a la labor del heraldo del emperador. El heraldo era alguien que era enviado delante del emperador y éste proclamaba de manera pública y formal un mensaje de parte del emperador. Debía ser escuchado, ese mensaje debía ser obedecido y en caso de contener algún mandamiento, este debería de ser cumplido. Es decir, la conclusión a la que Pablo quiere llegar es que el Rey del Cielo ha encargado la palabra a los predicadores. Estos tienen la obligación de proclamar a los hombres con toda la autoridad y también con la máxima fidelidad, sin alterar, sin falsificar y sin inventar un mensaje que no ha proclamado el Rey. Esos heraldos, esos predicadores, somos nosotros. Dios nos ha enviado a este mundo para hablar de ese mensaje. Qué importante es recordar que la predicación de la palabra de Dios, de la palabra es el medio que Dios ha establecido para transmitirnos su verdad, para enseñar a los hombres su verdad. Sin duda alguna que esta es una necesidad suprema en nuestros días. Aunque si somos sinceros, tenemos que reconocer que es una responsabilidad que asusta. Por ejemplo, algo similar experimentó Moisés cuando Dios le encargó que fuera y se plantara ante Faraón y le dijera, deja ir a mi pueblo. Ese era el mensaje, esa era la encomienda de Dios para Moisés. Y Moisés se puso a temblar y dijo, Señor, no puedo hacer eso. Yo ni siquiera puedo hablar. Ahí en Éxodo 4:10 menciona eso. Soy una persona torpe de lengua. O lo que dijo el profeta Jeremías cuando Dios le hizo un encargo parecido. Y entonces él dijo, Señor, Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Jeremías capítulo 1, verso número 6.
Es decir, a veces, hermanos, la encomienda de predicar el evangelio nos intimida. Gracias a Dios por la hermana Aurora. Nos da miedo. Ayer nuestro hermano Luis nos decía en el taller, a ver, hermanos, ¿quién quiere pasar para hacer la demostración? Y pues decían algunos, híjole, yo no vengo preparado, es que no me avisaron, es que pues a eso venimos. Y a veces predicar el evangelio nos intimida, pero no debiese de ser así. Ciertamente nuestro lado humano trata de limitarse en ese sentido, pero el Señor nos exhorta el día de hoy diciendo, te encargo delante de Dios que prediques la palabra. El poder, escuche bien, y la eficacia del predicador no depende de que tenga una retórica persuasiva, o de su cultura, o de su erudición, ni siquiera de su capacidad para contar anécdotas o historias conmovedoras. Escuche bien, la eficacia del predicador radica si éste predica la palabra de Dios. A mí me impresiona cuando leo los sermones de el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, este pastor inglés. Pero saben, la historia dice que este hombre se paraba detrás del púlpito y lo que hacía es agachado, ponerse a leer sus sermones. Él no era elocuente, su elocuencia estaba al escribir. Pero él solamente se paraba aquí detrás del púlpito y se ponía a leer sus sermones. Pero si usted lee un sermón de él, es impresionante cómo Dios usa su palabra para incomodar, para exhortar, para animar. Entonces la elocuencia del predicador no depende de las habilidades que tenga. Si él predica la palabra, entonces esta hará el efecto en las personas. Entonces el contenido que debemos de predicar es la palabra. No debe hablar de usted solamente, porque a veces me temo, ¿verdad?, que nos encanta hablar de nosotros y nos hacemos los mártires y me pasó esto y nos quedamos ahí. ¡Qué bueno! Pero no se quede ahí, hable de la palabra, predique lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando usted habla la palabra, eso es lo que va a transformar la vida de las personas. Una tercera cosa, ¿cuándo debía de cumplir con este encargo Timoteo? Timoteo debía de estar listo para predicar en cualquier momento. Escuche bien, Timoteo debería de estar listo para predicar en cualquier momento. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. A eso se refiere esta frase. Esto implica estar atento para aprovechar bien todas las oportunidades, sin considerar que otros no les pudiera parecer que es el momento oportuno. Ayer que estábamos en el sepelio del hermano Felipe, se me acerca una mujer y me dice, no le quito su tiempo. Estaba yo repasando mi sermón y le digo, no, claro que no. Y entonces me empezó a hacer algunas preguntas. ¿Y ustedes qué hacen? Tenía muchas inquietudes de lo que hacíamos como cristianos en un tiempo así. Y por supuesto, empecé a compartir lo que hacemos. Pero también empecé a compartirle la palabra de Dios. Y uno puede decir, pastor, pero pues estamos en un sepelio y usted está. Hazlo a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que predicar el evangelio. Yo le decía a esta mujer, lo que hacemos aquí no es orar por la persona que ya partió. Por la gracia de Dios, el hermano Felipe reconoció a Jesús. Él ahora está en su presencia. Pero muchos de los que estamos aquí aún no lo hacen. Entonces aprovechamos este momento para hablarles del evangelio e invitarlos al arrepentimiento. Tenemos que estar atentos a las oportunidades. Si usted está esperando hasta que la ocasión aparezca completamente favorable para predicar el evangelio, nunca la encontrará.
Con esto Pablo da a entender que el predicador encontrará con frecuencia cierto rechazo para escuchar la palabra, pero el siervo del Señor debe de ser constante en ello, sin ceder a la presión del mundo que le pueda colocar. Por supuesto, no quita que la predicación siempre debe de ser llevada a cabo con corrección y con formalidad. Es decir, hacerlo en cualquier momento, en cualquier instante, no le tienen que quitar la seriedad cuando usted va a hablar del Evangelio. Los pretextos que muchos ponemos es que pastor, todavía no estoy preparado. Y lleva 30 años de ser cristiano. Tenemos que estar listos para hablar de Jesús en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Número 4, ¿cómo debería desarrollar Timoteo este encargo? La predicación de la palabra debe ser expuesta con el fin de abarcar diferentes necesidades de la persona. De ahí las siguientes exhortaciones: redarguye, reprende, exhorta. Notemos que 2 de ellas son sugestivas y solo la tercera es positiva. Redarguye, por ejemplo. Una de las finalidades del predicador tiene que ser corregir aquello que es pecaminoso o que es falso doctrinalmente. Cuando tú hablas del Evangelio, tienes que señalar el pecado. Tienes que hacerle notar a la persona que es pecadora delante de Dios y que eso la va a condenar al infierno. No tengas miedo de hablar de eso, porque el Evangelio tiene que tocar la paga del pecado y esa paga es la muerte. Pero tienes que hacerlo con la palabra. Tienes que hacerlo con la Escritura. Luego, entonces, tendrás que guiar a la persona al arrepentimiento y al cambio en su manera de pensar. Hay muchas personas que dicen, yo soy bueno, yo no me meto con nadie. Yo de mi casa, el trabajo, mis hijos, mi esposa, y son personas muy morales, más moral que uno. Y de verdad sí lo son. Pero la moralidad no los va a salvar. Son pecadores, todos somos pecadores, dice Romanos 3:23. Tú tienes que mostrarle a través de la Escritura que el pecado está en el corazón de todo ser humano. Llevarlo con la palabra. Por eso decía nuestro hermano Luis, tenemos que conocer las Escrituras para convencer a las personas de lo que Dios ha dicho. Segundo, reprende. Como vemos, el predicador debe de enfrentar el problema del pecado y juzgarlo a la luz de la palabra. Tanto en la relación como en aquellos que todavía no son creyentes, como de los que ya lo son. De ninguna manera se puede reducir la gravedad o ignorarlo. Por supuesto, esta es una de las tareas más difíciles y peor vistas que el predicador tiene que enfrentar. A nadie nos gusta reprender, ¿verdad? Por eso aquellos que tienen el don de exhortación, como que les cuesta trabajo aplicar su ministerio porque dicen, no, es que le digo al hermano y ya se enoja. Bueno, la Biblia dice que con la vara que medimos vamos a ser medidos. Pero el predicador tiene que reprender el pecado, reprender la maldad, aquello que nos va a condenar al infierno. Aunque pareciera algo no sencillo, alguien lo tiene que hacer. Como predicadores de la palabra necesitamos reprobar el pecado y los actos pecaminosos. Y la tercera, exhorta. Junto con la reprensión es necesario exhortar. Reprender y exhortar es diferente.
Reprender es enfrentar el pecado, señalarlo. Pero exhortar implica, escuche bien, colocarse a un lado de la persona para animarle, alentarle, amonestarle a fin de que siga el camino correcto. Exhortar es ponerte al lado de la persona, caminar con ella para que cambie su manera de pensar. No es juzgar a la persona, es ponerte al lado. Todas estas cosas deben de ser hechas con paciencia y con doctrina, dice Pablo. Por un lado, no es necesario no impacientarse o enojarse con aquellos a los que tratas de corregir, porque acalorarse, mostrarse áspero o impetuoso hará que todos nuestros esfuerzos por ganar a la persona sean infructuosos. Lo que Pablo está diciendo, aunque tenemos que predicar el evangelio, aunque tenemos que exhortar, que reprender, tenemos que hacerlo con toda paciencia y con toda doctrina. Tenemos que fundamentar nuestra corrección con la instrucción sana de la palabra, porque de otro modo no tendrá ningún peso y rápidamente será olvidada por aquellos que la escuchan. Una quinta cosa que veo en el pasaje. ¿Por qué debía de cumplir con este encargo Timoteo? Bueno, Pablo va a explicar a continuación cuál es la razón por la que estaba haciendo este encargo tan solemne a Timoteo. Y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es interesante que en esta parte Pablo no se concentra en los falsos maestros, sino se está concentrando en los creyentes. Él veía con toda claridad que estaba comenzando un abandono generalizado de la sana doctrina dentro de la iglesia cristiana en el tiempo en el que Pablo está terminando su ministerio. Obviamente, lo que aumentaría el crecimiento de una cristiandad profesante o nominal. Pablo hace este diagnóstico después de haber analizado varias cosas. Mire, primero, no sufrirán la sana doctrina. El verbo traducido aquí al griego, sufrir la sana doctrina, sugiere la idea de mantenerse derecho, firme contra una cosa. Esa es la idea. Mantenerse derecho, firme contra alguna cosa. En este contexto implica la negación a adaptarse a la sana palabra de Dios. Pablo está anunciando con claridad que vendría un tiempo cuando el cristianismo no toleraría la sana doctrina. Escuche bien, el cristianismo no toleraría la sana doctrina. A medida que la historia avanza hacia una consumación, esta situación se hace cada vez más peor. Si ya Pablo lo vislumbraba desde el tiempo en el que a él aún estaba, imagínese ahora lo que ha sucedido. Esto se debe fundamentalmente a las demandas de la palabra de Dios que son contrarias a los deseos y formas de pensar de las personas. Hermanos, ese tiempo ha llegado hasta nosotros. Muchos de los que asisten a las iglesias el día de hoy no quieren la sana doctrina. Buscan predicadores que les digan lo que ellos quieren escuchar, que los entretengan con espectáculos religiosos vacíos de contenido doctrinal. Con demasiada frecuencia la Biblia es olvidada y los predicadores se convierten en actores que en algunos casos consiguen fama y llegan a ser considerados como celebridades religiosas. Timoteo y también todos nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad frente a este hecho y ser más celosos en defender, en preservar y en predicar la palabra con toda integridad para contrarrestar los ataques de Satanás. Mucha gente no le agrada
escuchar las prédicas. Quieren tener 10 minutos de predicación, 40 minutos de alabanza y 2 minutos de oración. Eso es lo que hoy quiere la gente. Quieren tener un escenario con luces, con pantallas. Quieren tener sillones acolchados, como si estuvieran en una sala de cine. Eso es lo que la gente quiere. Pero no quiere escuchar la sana doctrina. Pablo observó otra cosa. Tienen comezón de oír. La expresión señala al incesante e insatisfecho deseo que los domina por escuchar algo nuevo, diferente, sensacional, que se ajuste a sus gustos. Algo parecido como lo que ocurría en el tiempo de los griegos cuando Pablo estuvo en Atenas, que en ninguna otra cosa se interesaban sino en oír algo nuevo. Eso lo encontramos en Hechos 17:21. Hasta había un lugar especial, el Areópago, ¿verdad? Donde ese lugar especial estaba diseñado para que cualquiera que llegaba con una nueva enseñanza o doctrina se subiera ahí y empezara a proclamar. Si era algo nuevo, los atenienses eran atraídos para escuchar. Por eso escucharon a Pablo, ¿verdad? Cuando predicó. Pero tan pronto como habían escuchado la última novedad, habían jugueteado un poco con ella, la desechaban como anticuada y buscaban algo nuevo. Algo así ocurre también en nuestro tiempo. Muchas iglesias parecen tener una necesidad constante de cambiarlo todo. Y dicen, porque esto es un signo de modernidad. Pero todo aquello que se aparta de la sana doctrina no proviene de Dios. Ciertamente podemos cambiar las formas, pero la doctrina tiene que ser exactamente la misma. Pablo notó otra cosa: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo triste es que estos están interesados en escuchar algo nuevo de la palabra. No están interesados en escuchar algo nuevo de la palabra, sino que buscan, o lo que buscan son maestros que se adopten o se amolden a sus propios caprichos y gustos pecaminosos. Predicadores que les hagan sentir bien, que les justifiquen a pesar de sus pecados. Hoy en día, tristemente, muchas iglesias no tienen predicadores de la palabra, tienen motivadores. Gente que les endulza el oído, que les dice que lo pueden lograr todo, les dicen aquello que quieren escuchar. Algo parecido experimentó el profeta Isaías y lo denunció en su tiempo. Allí en Jeremías capítulo 30, versos del 9 al 11, podemos leer, solamente voy a leer un extracto, pero usted lo puede leer completo. Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Eso es lo que dice Isaías. La gente pedía cosas que a ellos les agradaba. Muchos predicadores en nuestro tiempo se amontonan para ganar popularidad, cediendo a la tentación de apartarse de la palabra de Dios para halagar a sus oyentes con enseñanzas placenteras y cómodas. Como alguien ha dicho, si el pueblo desea un becerro para adorar, se puede encontrar rápidamente en el ministerio a alguien que lo pueda fabricar. Son personas que abandonan su compromiso sagrado con Dios y su palabra de predicar la sana doctrina.
Saben que los maestros se escogen no debido a la fidelidad al evangelio, sino por la habilidad para halagar a la gente. Y en lugar estos hombres de redarguir, de reprender y de exhortar conforme a la palabra, usan la predicación para complacer a sus oyentes. Saben que el hombre caído siempre prefiere la doctrina que le permita seguir viviendo cómodamente en sus pecados y errores sin que les incomode. Lo más triste es que el apóstol Pablo veía que todo esto iba ocurriendo en el interior de las iglesias. Y en nuestros días comprobamos que Pablo tenía mucha razón. Hay muchas personas que llenan estadios, que llenan locales enormes de miles de personas, porque escuchan a predicadores que les ofrecen bendiciones de Dios sin necesidad de arrepentirse, les prometen salvación eterna sin aceptar a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, alimentan el ego de sus oyentes y no condenan ninguno de sus pecados. Solo buscan que sus oyentes se sientan bien y que al fin y al cabo es la razón por la que ellos van a la iglesia. En sus corazones no hay un auténtico deseo de santidad o de obedecer la palabra de Dios. Por eso rechazan que lo necesitan y reciben solo aquello que ellos quieren. Pablo señala una última cosa: apartan de la verdad al oído y se vuelven a las fábulas. Cuando una persona no quiere escuchar la verdad de la palabra, se abre a toda influencia satánica y es extraviada fácilmente del error. Es absurdo, pero cambian la verdad de Dios por mitos y fábulas que son producto de la imaginación humana. Y es imposible edificar una vida sana sobre arenas movedizas. Por eso es a lo que se llega cuando no se quiere agradar a Dios y se rechaza la sana doctrina. Terminan mezclando cosas que la Biblia dice con supersticiones, con creencias, con mitos. Finalmente, ¿con qué actitud Timoteo debería de cumplir este encargo? Pablo le dice a Timoteo: ante todo esto que te estoy diciendo, tú sé sobrio en todo. La palabra que Pablo emplea aquí expresa: sé libre de cualquier tipo de influencia de agentes embriagantes. Cuando analizamos el contexto, esto sugiere que Timoteo debería de mantenerse despierto, vigilante y evitar caer bajo los efectos intoxicantes de las nuevas ideas que ellos tenían de deseos mórbidos por la sensacionalidad que los apartaba de la verdad. En contraste, Timoteo debería de llevar a cabo una enseñanza equilibrada de toda palabra de Dios. Exhortaciones similares las podemos encontrar en varias partes de la Escritura. Primera de Tesalonicenses 5, del 6 al 8, Primera de Pedro 1, 3, Primera de Pedro 4, 7, Primera de Pedro 5, 8, llamados a mantener la sobriedad de escuchar la sana doctrina y de predicarla. Soporta las aflicciones, le dice. Vuelve a repetir esa misma expresión. Con esto, Pablo está dando por hecho de que Timoteo tendría que sufrir dificultades en su ministerio. De hecho, llegó a estar encarcelado, según Hechos 13:23. Y esto es así porque cuando uno predica fielmente la sana doctrina, en lugar de halagar los oídos de los oyentes, no existe tal como un ministerio fiel que no sea costoso. Cuando tú señalas el pecado, cuando tú hablas de la verdad del evangelio, te vas a encontrar oposición. Sin embargo, vale la pena predicar la fiel palabra de Dios, aunque esto despierte enemistad en contra del mundo. Y quizá incluso pueda esto tener un alto costo. Pablo había vivido ello. Pablo había tenido que enfrentar la persecución, Pablo había tenido que enfrentar el ser apedreado, Pablo había tenido que enfrentar el salir huyendo de un lugar para salvar su vida por predicar
el evangelio. Haz obra de evangelista, le dice a Timoteo. Timoteo sabía de qué Pablo estaba hablando, pues él había acompañado en su ministerio al apóstol. Así que Pablo le está recordando exactamente lo que tenía que seguir haciendo. Finalmente, Pablo termina diciéndole, cumple tu ministerio. La palabra griega aquí para ministerio se refiere a servicio. Por lo tanto, Pablo está exhortando a Timoteo para que acabe todo el servicio que se le ha encomendado y dedicando sus mejores talentos, no dejando de hacer nada de aquello que se le ha mandado. Tenemos un gran desafío. El exhorto del día de hoy es muy claro, hermanos. Predica la palabra. Hazlo a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Usted y yo tenemos ese mismo desafío, del cual vamos a tener que entregar cuentas al Señor. El llamado de hoy para todos es a cumplir con nuestro ministerio. Queremos ser una iglesia que marque diferencia en la comunidad donde estamos. Queremos ser una iglesia que sea influyente en el sentido positivo, que impacte el lugar donde nos encontramos. Entonces tenemos que ser una iglesia que cumple su ministerio. Y cumplir el ministerio, hermanos, es hablar acerca del evangelio. No es una opción, es una encomienda que el Señor nos ha dejado. Es algo de lo cual usted y yo tenemos que entregar cuentas delante de Dios. No delante de mí, no delante de los hermanos, delante de Dios. Tenga en cuenta, si Jesús viniera mañana, ¿qué cuentas usted le estaría dando a Él respecto a su ministerio? Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos das para escuchar este exhorto, para escuchar este llamado a cumplir el ministerio. Dios, perdónanos si hemos sido negligentes o si hemos pensado que nuestro Señor tarda y por eso nos hemos dedicado a nosotros, a nuestra vida personal, familiar, y hemos dejado esta encomienda de predicar el evangelio. Permítenos reconsiderar que la hora de tu venida nadie la sabe, porque tú has dicho que vendrás como ladrón en la noche. Y en el día menos pensado, dice tu palabra, cuando todos estén dando en casamiento y estén en celebración, tú vendrás para juzgar a las naciones, para juzgarnos a nosotros. Por favor, permite que cuando ese día llegue, podamos estar haciendo lo que tenemos que hacer, predicar el evangelio. No nos dejes tranquilos si no lo hemos hecho. Incomódanos. Levántanos, porque hay mucha gente en nuestro entorno que el día de hoy está partiendo de esta vida sin conocer a Cristo como Señor y Salvador. Ezequiel dice que si no le hablamos al pecador para que se arrepienta, su sangre será derramada, será demandada de nuestra mano. No queremos eso, Señor. Por eso, permítenos cumplir el ministerio que nos has encomendado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a continuar.